Buenas noches. Teniendo en cuenta el texto y en respuesta a las preguntas presentadas en él, referente a la percepción de la problemática presentada en el caso frente a la situación de desigualdad y pobreza dada por las circunstancias del COVID-19, mi percepción es que se evidenciaron claramente la brecha existente entre las diferentes clases sociales, ya que se evidenció que con el paso de los meses las familias más vulnerables se veían con la necesidad de requerir subsidios, de necesitar ayudas adicionales, cosa que en rangos de clases sociales más altas no se observó. Y por lo anterior considero que la problemática más grande evidenciada es esa, que así se hable de un país donde todos tengan las mismas oportunidades y las mismas capacidades para enfrentarse a diferentes circunstancias, no son las mismas definitivamente, y sigue pasando que las personas más vulnerables o los estratos sociales más vulnerables ante cualquier pandemia como lo fue en fueron así haya sido una pandemia a nivel global, a nivel mundial, eh, no solo por el virus se vieron más afectados las personas con menos recursos, sino que también por esas precariedades en cuanto a los alimentos, en cuanto a la economía, en cuanto a la salud, también resultaron llevando la peor parte las personas con menos capacidad adquisitiva. Referente a las repercusiones que tuvo la pandemia de manera económica, considero que fueron grandes porque como se expone en el caso, fueron muchos casos los mismos en los cuales las microempresas tuvieron que cerrar. Asimismo, también se observó que en materia económica las grandes empresas que tenían un músculo más robusto lograron mantenerse, pero las personas, los microempresarios, eh, nuevamente llevaron la peor parte. Fueron los que tuvieron que cerrar, no tuvieron la posibilidad de mantenerse durante tantos meses a puerta cerrada, teniendo en cuenta que los microempresarios y las microempresas forman una parte importante en la economía colombiana. Al haber tantos cierres de estas microempresas, la economía claramente se vio y se ve muy afectada. En cuanto a lo social, considero que se observaron también diferentes temas que antes no eran de mucha prioridad. eh, los temas como la importancia de tener un sistema de salud integral donde todas puedan tener las mismas oportunidades de acceder a este sistema de salud, se observó que no era igual. Se observó que para las personas hay muchas dificultades en cuanto a que todos puedan acceder a un mismo sistema de salud y con las mismas oportunidades. En materia política, pues se evidenció claramente la facilidad que tuvieron los dirigentes de turno para tomar decisiones según las consideraciones que ellos tenían. No hubo, la Constitución les permitió tomar decisiones y esas decisiones generaron diferentes repercusiones, las cuales se están viendo ahora y en algunos países, en el de nosotros, incluye también pues aquella recesión que estamos empezando o bueno que se ha venido presentando en diferentes países. En resumen y en reflexión en cuanto al caso de la familia Álvarez, como lo decía en mi análisis anterior, la situación de emergencia sanitaria eh, desafortunadamente llevó a los menos favorecidos, como lo digo en este caso puntual, la familia Álvarez, siendo microempresarios,
dándole oportunidades laborales a 20 empleados, tuvo que cerrar. Tuvo que cerrar porque son empresas que no, son microempresas claramente que no tienen pues una capacidad económica fuerte, que no tienen el mismo apoyo de los bancos, que no tienen el mismo apoyo del gobierno para poder sortear este tipo de situaciones. Por lo anterior se evidenció la falta de una política económica y de un apoyo muy fuerte a los diferentes microempresarios. No se reconocen como actores importantes en esta sociedad y deberían ser reconocidos con más fuerza y con más peso, ya que las microempresas en nuestro país mueven prácticamente, si no estoy mal, el 80% de, del país y generan mucho más empleo, también aportan mucho a nuestra sociedad, pero al no haber una política que las apoye económicamente, una estabilidad gubernamental que también tenga en cuenta al microempresario, es lo que lleva a que cualquier inestabilidad de la economía o de las políticas de cada país haga que los microempresarios lleven la peor parte y a su vez las familias que dependen de cada uno de estos trabajos.